Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muchos de ustedes están siguiendo los devocionales diarios de Cuaresma que se llaman Un Máster en Jesús, en los cuales estamos leyendo juntos y juntas los 4 evangelios. El día de hoy comenzamos la lectura del Evangelio de Marcos y quería comenzar con unas palabras acerca de este evangelio que durante mucho tiempo quedó relegado detrás de Mateo, Lucas y Juan. Marcos es el primer evangelio en ser escrito del cual toman su forma Mateo y Lucas. Se escribió posiblemente entre el año 65 y el año 70 después de Cristo para una comunidad de cristianos que vivían fuera de Palestina, no entendían el idioma arameo, por eso Marcos explica muchas de las frases y muchas palabras en arameo, y también para una comunidad en la que había muchas personas venidas del mundo gentil, muchos paganos que quizás no entendían muy claramente lo que significaba la idea de el Mesías. Marcos también se expresa a una comunidad que está siendo perseguida por el Imperio Romano y discriminada por las autoridades judías. Su inicio es bien particular. Esta es la buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya de entrada es un texto subversivo porque Hijo de Dios solamente el emperador de Roma. Pero Marcos comienza diciendo, esta es la buena noticia acerca de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En Marcos hay dos preguntas interesantes. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Y cuáles son las características o el perfil del discípulo? Marcos, en la primera parte del Evangelio, nos va a contar quién es realmente este Jesús de Nazaret. Quizás era la pregunta que muchas personas se hacían en la época al entrar en contacto con el cristianismo. Y deja entrever a Jesús como el auténtico Mesías prometido, el Hijo de Dios, revelado así por el Padre en el bautismo, siendo impulsado por el Espíritu al desierto también. Y este Jesús que a través de sus palabras y sus signos va revelando quién es Él y también revelando cuál va a ser su final, el tormento en la cruz y la resurrección. Pero además está la segunda pregunta, ¿cuál es el perfil de los discípulos? Y Marcos traza un perfil bien interesante. Cada vez que él habla de los apóstoles o discípulos, en realidad está hablando a sus lectores. Estos apóstoles, estos discípulos tenían miedo, no entendían los signos y las palabras de Jesús, dudaban muchas veces y no podían comprender a dónde llevaba el camino de la cruz. Por supuesto, Marcos escribe desde el acontecimiento de la resurrección, cuya luz ilumina todo el texto. Se parece mucho a nosotros en realidad. Muchas veces no comprendemos a dónde nos lleva Jesús, tenemos miedo de entregarnos totalmente a Él, dudamos, damos pasos en falso. Sin embargo, Jesús, a partir de la segunda mitad del Evangelio, hace las exigencias del discipulado. El quicio, el punto central del Evangelio de Marcos es la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y a partir de allí, Jesús traza cuál es el camino, no solamente de sí mismo como Mesías, sino de los discípulos y discípulas. Tomad la cruz y venid detrás de mí. En este punto comienza el costo del discipulado. ¿Qué es lo que cuesta ser discípulos? Es lo que quiere decirnos Marcos, ¿no? Ser discípulos creyentes en Jesús, ser personas que apuestan por la buena noticia y vivir los valores del reino, implicará también persecución, implicará también ser rechazados por amigos, por familiares y por la sociedad. A esto es a lo que se refería él cuando hablaba de tomar la cruz e ir detrás de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Marcos nos invita a descubrir a Jesús revelado como el Hijo de Dios y Salvador, aún en esas circunstancias de dolor, de cruz, de persecución, de dificultad que todos afrontamos. Yo les invito a leer el Evangelio de Marcos como un texto, una carta, un texto amical escrito a cada uno de ustedes, que es realmente la intención del autor. Que cuando nosotros leamos las reacciones de los discípulos, sus dudas, su lucha, su caminar, nos veamos reflejados también en ellos. Y que también podamos encontrar a Jesús en las dificultades y en las diversas circunstancias de nuestras vidas. Leer Marcos no como un texto sagrado, lejano y difícil para nosotros, sino como una hoja de ruta.
un mapa en el camino del seguimiento a Jesús. No como un texto que nos dará duras impresiones acerca de Jesús, ¿no? Y que puede llegar a asustarnos. Tomar la cruz es algo a lo que todos tenemos miedo en muchas ocasiones, sino poniendo la mira en Jesús y en su buena noticia. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador y es Él quien se interesa realmente por cada uno de nosotros y nosotras. Que durante este tiempo que vamos a leer el Evangelio de Marco, su lectura sea realmente alimento espiritual para todos nosotros. Podemos responder las preguntas que aparecen cada día en el devocional o formular otras tantas y detenernos allí donde el texto nos llama la atención, donde la palabra de Dios finalmente nos habla a cada uno, a cada una al corazón. Que este tiempo que vamos a leer Marcos sea un tiempo de encuentro con Jesús en su palabra, en esta catequesis, enseñanza a los discípulos y discípulas que es el Evangelio de Marcos. Amén.